Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Entendámoslo de una vez, que es un éxodo que primero nos va a hacer preparar nuestro ser internamente, y después es el éxodo para la nueva edad en el nuevo mundo. Indudablemente no vamos a vivir eternamente en esta tierra así como está, sino que vamos a tener que pasar primero por una liberación interna. Por eso el éxodo de la Biblia hebreo fue en Éxodo. Entonces ahora tenemos nosotros esa etapa de ser trasladados al reinado de Cristo y después al reino de Cristo. Voy a explicar ese detalle, pero antes vamos a levantar nuestras manos. Colosenses capítulo 1, lo vamos a traer listo, 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reinado de su amado Hijo. Padre, que la palabra pueda ser cuajada en nuestros corazones y pueda ser el efecto para el cual la envías. Que cada uno coja su parte, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, yo quisiera primero explicar dos palabras que tenemos que diferenciar: reinado de reino. Reinado es gobierno de alguien en nosotros, en lo personal. Y reino es entrar en un territorio tomado para hacer el reino ahí, para desarrollar ahí el gobierno, la nueva estructura, etcétera. Entonces, en este pasaje donde dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir que primero tiene que haber una liberación interna y luego el traslado al reinado. Vamos a ver. O sea que no puede ser rey aquel que no gobierna. Si está gobernando tu vida, en la medida que estés obedeciendo, estás en el reinado. Porque ¿qué señor da órdenes si no se le obedecen y se puede decir que está gobernando? Está gobernando en la medida que tú le obedeces. Eso es en lo individual. Pero todos vamos rumbo
a una edad en donde todo será reino de Dios. Pero todavía no ha llegado eso. Entonces lo vamos a ver a la luz del éxodo de Israel. Pero ¿podremos hoy vivir como que si el reino ya estuviera en nosotros? ¿Podremos hoy imponer el reino o solo proclamarlo? Pues vamos a ver eso. Primero, hay poderes satánicos exteriores que nos dominan aquí en la tierra. El mundo fue tomado por la caída del hombre en pecado, fue tomado por Satanás, usurpado. El mundo no era para Satanás, el mundo era para el hombre Adán. Y Adán lo tenía que tomar, lo tenía que proclamar y tomar, pero no lo tomó. Después vino el postrer Adán y se ofreció al mundo satanizado, al mundo programado para Luzbel, Satán. Se ofreció como el rey en su encarnación. Entonces les dijo, miren, yo vengo para ser rey, tengo que liberarlos de ustedes mismos, acéptenme como rey y los voy a llevar al reino. Por eso dice que tiene que operarse primero una liberación de las tinieblas y luego trasladarnos al reino. Entonces, como eso cuesta entenderlo así de golpe, puso el ejemplo del éxodo de Israel, como que si Egipto fuera el mundo. Note usted, ahí había un pueblo de Dios, Israel, pero esclavo. Ellos no trabajaban para Dios, ellos trabajaban para Faraón, ellos trabajaban para su misma esclavitud. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podía el Señor tener un pueblo suyo en esclavitud y no hacer nada? Como que Satanás hubiera ganado la partida tomándole el pueblo a Dios y lo tenía ahí trabajando para él. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros cuando venimos a este mundo? ¿No trabajábamos para nada, para Satanás? ¿No estábamos vendidos al pecado? Y ya en la lista de Dios éramos pueblo de Él. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Dice que él fue el escogido para ser de Dios antes de nacer, desde el vientre de su madre. Ahora bien, nace él y se va al mundo. Y tiene un profesor, un maestro torcido. Y lo confunde todo. ¿Cómo Dios permitió ese pedazo, esa etapa? Si era de él, Pablo, Saulo, era de él, pero lo dejó que en el mundo fuera confundido. Y de ahí lo saca. Fíjense bien, le aparece Jesús y lo saca. Pero no lo saca del mundo primero, lo saca de ese dominio satánico que tenía, de esos poderes que lo amarraban, que lo ataban. Y entonces cuando se le aparece en el camino de Damasco a Saulo, mal enseñado Saulo, sanguinario, radical, fanático, fíjese, y era de Dios, porque lo escogió desde antes. Entonces, como que si hubiera permitido que se le fuera de las manos a Dios.
y que recorriera todo ese enredo de la vida de Saulo, en donde mataba cristianos, donde arrastraba hombres, mujeres y niños, perseguía a la iglesia. Y miren, hermano, y era de él, de Dios. Por eso es que yo no me asusto ni me extraña cuando el pueblo de Israel, que era de Dios, estaba haciendo ladrillos para Faraón. No me extraña que ellos vivieran en esclavitud cuando era un pueblo para libertad, para vivir en una vida superior. 400 años le permite Dios al pueblo hebreo estar en Egipto, sufriendo, sin esperanza, sin culto, con un Dios en el cielo que estaba ausente, que ni ellos se preocupaban de Dios y parecía que ni Dios se preocupaba de ellos. Cuando llegó el tiempo, Dios levantó un Salvador en Moisés. Ahora, si usted me sigue la secuencia de esto, Dios le dijo a ese pueblo: bueno, he oído vuestro clamor, permitió que los apretaran más duro, clamaron, entonces sí había un Dios arriba, pero note, un Dios que acciona hasta que claman. Ahora, ¿quiere decir que Dios lo mueve el clamor de su pueblo? Sí, Señor. Dios no se mueve automáticamente, solo por moverse. Porque yo diría que Él hubiera podido actuar mucho tiempo antes de la esclavitud hebrea, pero no clamaban los hebreos. Estaban como que se habían habituado a la esclavitud, se habían habituado a ser siervos de cargas pesadas. Ya no clamaban, creían que así era la vida, así tenía que ser. ¿No ha conocido usted cristianos que creen que así en esa esclavitud en que viven, así tiene que ser? En desgracia, así tiene que ser. Es la voluntad de Dios, dice, que esté yo. Seguramente Dios quiere que esté así. ¿Cómo va a querer, hermano? Precisamente, yo le diría a usted, eso es lo que Dios no quiere. Pero espera que tampoco los hijos de Él quieran eso. Y que le digan: Señor, ayúdanos. Mire el ejemplo de la barca. En la barca de la travesía del mar de Galilea. Ahí va el Señor con ellos. Pero la presencia del Señor en la barca no evitó la tormenta. Ahora, lo curioso es que vino la tormenta, pero el Señor estaba como ausente porque estaba dormido. Y los discípulos, en vez de ir a moverlo, sabiendo que iba ahí, se dan por ignorantes de que iba ahí y empiezan a afligirse y empiezan a tirar todo del barco y a prepararse para morir. Como que la vida iba a ser eso. En eso se acordaron: si aquí va el Señor. Entonces empezaron a buscarlo para allá y para acá y para más allá. Lo empiezan a buscar y no lo hallan, y no lo hallan, y no lo hallan, porque estaba durmiendo. Ahora, usted cree, mire, desde luego, no entenderá usted que el Señor se hizo dormido. Estaba durmiendo. Él no se hace el dormido, hermano. Él estaba durmiendo. O sea que cuando nosotros tenemos tormentas, los cristianos, pueblo de Dios, ¿puede parecer que el Señor no se interesa en nosotros? Si los discípulos le dijeron: Señor, pero ¿cómo vas tú durmiendo cuando estamos nosotros en apuros?
Pero como que el Señor les dijo, bueno, sabiendo que yo estaba aquí, ¿por qué no me buscaron, no me despertaron? Entonces, ¿qué espera el Señor para actuar? Que tú anheles salir de eso. Otro ejemplo, porque cuesta más la liberación de nosotros que el traslado que va a haber al nuevo reino, el reino que va a inaugurar el Señor. Mire, otra travesía. Allá va Pedro en la barca con los discípulos. El Señor no va con ellos. Van solos. Pero ahora resulta que el Señor sabe, se acerca a la barca caminando sobre el mar y sabe que los discípulos se van a asustar porque nunca lo habían visto caminar sobre el mar. Se asustaron todos, inclusive Pedro. Pero Pedro dijo, por algo se acercó el Señor. Mira, como él tenía duda, eran las 4 de la mañana. Parecía que el Señor se había desentendido de ellos. Entonces dice Pedro, como no miraba bien claro todavía, y vio la silueta del Señor que pasó caminando sobre el mar, le dijo, Señor, si eres tú, porque tengo mis dudas que seas tú, haz que yo camine como tú estás caminando. Y el Señor no le dijo, ¿cómo no, Pedro? Sino que le dijo, bájate del barco. Si crees que yo soy, bájate. O sea, que primero le pone a sus hijos que ellos den los pasos necesarios. Yo me imagino que Pedro dijo, bueno, si es él, ya la pegué, pero si no es él, ya me ahogué. Y se tira para el agua. Y cuando sintió el agua que no se hundía, dijo, ya la pegué. Y empieza a caminar hacia donde estaba el Señor. Note una cosa. Dijo Pedro, ahora sí ya lo veo, es él. No me va a pasar nada. Aquí sí que está, paseo va a hacer esto. Y todavía miraba a los de la barca que se hacían así. Que se lo lleve el diablo por atenido. Pero oiga, el Señor sabía que la tormenta no se iba a quitar porque él estuviera en el agua. O sea, puede estar la presencia del Señor y tú estar en las peores tormentas. Ahora, yo diría una cosa, si usted tuviera un hijo en el agua y se va acercando a usted, ya casi lo salva, lo saca del agua en una tormenta, y usted ve que se va a hundir, ¿no le daría la mano antes de que se hundiera? Sí, pero el Señor no hizo así. Vio que Pedro empezó a sentirse mareado y vio las olas. Entonces dijo, se va a hundir Pedro, que pruebe el agua. Entonces, yo diría que hasta se hizo un poquito más para atrás, ¿no? Bueno. Y Pedro se va para abajo, porque dudó y se fue para abajo. El Señor no lo cogió antes. Y yo le aseguro que si Pedro en la primera zambullida no le dice, sálvame, no le da la mano. Todavía estuviera nadando Pedro ahí, mira. Pero Pedro le dice, sálvame. ¿Qué tiene que ver esto con el Éxodo? Que en el Éxodo se habían acomodado los hebreos a la vida egipcia y no clamaban. No clamaban, ya está. Que hay que hacer tareas y los capataces les pegaban, los golpeaban. Allá iba el pueblo, ¿verdad? Y no se acordaban que tenía un Dios a bordo. Y no sabían que tenía un todopoderoso, tenían allá arriba, hermano. Y eso era, esa esclavitud era cada semana, cada día, todos los meses,
un siglo, otro siglo, 400 años. ¿Cómo es posible que uno, siendo pueblo de Dios, se pueda acomodar a una vida de miseria? ¿Es cierto? ¿Cuántos años vivimos esclavizados en el mundo, con un ojo morado y el otro también? Pero allá íbamos, allá íbamos. Bueno, el Señor tiene 2 etapas para liberarnos. La primera etapa es pelear las batallas de adentro de nosotros. Ese es el desierto. Y la otra batalla es tomar la tierra para dárnosla. Ese es el reino. Pero primero quiere hacer reinado. Pero ¿cómo va a ser reinado en nosotros Dios por medio de Cristo si no le obedecemos, hermano? En el desierto no pelearon batallas con enemigos, sino los enemigos internos. Las batallas las pelearon en Canaán, con pueblos extraños, con reyes nativos, pero el desierto era una pelea interna, en la mente. Por ejemplo, salieron de Egipto, mire, note usted, ya están libres de Faraón, como cuando usted se convirtió, ya estaban libres del diablo. Fíjese bien, el día usted que aceptó al Señor Jesucristo, quedó, aquí dice, fuimos, el verso que leí, fuimos librados, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero ¿por qué vivimos en tinieblas después de que nos ha librado? ¿Por qué atravesaron los hebreos el Mar Rojo? Faraón se quedó del otro lado, ya no los gobernaba, ya no los podía latigar. Ahora era Moisés el que estaba sacándolos por el desierto. ¿Y por qué ellos tenían a Egipto aquí en la mente? Allá en el desierto ya, yo repito, Faraón ya no tenía nada que ver con ellos, pero amanecían con la pesadilla de Faraón. Aquí. Y ellos dudaban de Moisés, murmuraban de Dios, fíjense, y ya estaban libres. Libres de Faraón geográficamente, pero no estaban libres de sus luchas internas. Ellos seguían pensando que Faraón los podía atrapar. Ellos pensaban que eso iba a terminar en un desastre, que eso era un sueño nada más. Ellos pensaban, hasta le dijeron, mira, ¿y por qué no mejor regresamos a Egipto? Porque aquí no hay más que solo maná y maná. Ya estamos chinos de maná, aburridos de maná. Y ni agua hay, ahí estamos con sed y nos acercamos al agua y está amarga. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué no mejor regresamos? Allá por lo menos teníamos buena comida, en Egipto. ¿Por qué no mejor nos haces líderes y regresamos? A esto no sirve, no vale la pena. Hermano, ¿qué era lo que había pasado? Eran libres, pero no se habían libertado de su mente. Entonces el Señor dice, bueno, yo los quería llevar a Canaán rápidamente, pero veo que ustedes no están preparados. Los voy a tener en el desierto hasta que se eduquen. Hazme favor. Ahora, 11 días hubieran pasado de Egipto a Canaán. Esos 11 días se volvieron 40 años. Porque los tenía el Señor vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Ya estaban llegando a Canaán y los hacían que regresaran. 40 años de voltear, hermano. Mire, voy a emplear palabra fuerte. Qué desgracia, hermano. ¿Cómo era posible que Dios libertara a todo su pueblo y vivieran esclavizados de sí mismos? Ahora ya no esclavos de Faraón, ahora esclavos de ellos, y de preceptos y de órdenes
y de miedos y de fobias. Por eso el Señor a muchos cristianos hoy día que ha hecho del desierto su meta, no los liberta. Ahí están y creen que la vida cristiana es esa vida árida que llevan. Y creen que la vida de libertad de Cristo es una vida más angustiosa que la vida de esclavitud en Egipto. Y creen que así es, hermano. Y ahí se conforman y pasan los años. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de esos del pueblo de Dios nunca van a entrar en la vida abundante y se van a morir en el desierto, como los hebreos que murieron en el desierto. Media vez no cambiemos nuestra mente, media vez nosotros no dejemos que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestra vida. Nos vamos a vivir esclavos de esto, hermano. Esclavos del intelecto, esclavos del sentimiento y haciendo la voluntad de cualquiera menos de Dios. Claro que vamos a hacer una desgraciada vida, hermano. Vamos a vivir una vida tan arruinada que al compararla con Egipto, sale ganando Egipto. Yo he oído cristianos dando testimonio, dice, yo cuando vivía en el mundo estaba bien, dice, ahora ya ni sueldo me dan y ahora estoy peor. Allá en el mundo, dice, cómo prosperábamos. Allá en el mundo hasta armonía había en la familia. Ahora dividida la familia, no tenemos ni buen trabajo. Ahora estamos privándonos de esto, privándonos del otro. No, dice, si estaba mejor antes. ¿Usted no ha oído testimonio de eso, ¿sabe? Que parece que estuvieran suspirando por regresar. Hasta cantan, dice, allá en el mundo malo, yo estaba muy bien. Media vez, usted no permita que Dios lo libere en el desierto. Usted va a querer regresar al mundo. Porque no tiene nada mejor. Si Pablo decía, yo he encontrado a Cristo y comparado con Él, lo que tengo, lo que tenía antes es basura, es estiércol. Pero ¿qué tal si usted encontró a Cristo y no encuentra nada, no disfruta nada de Él? Entonces, perdió lo de Egipto y perdió lo que no encontró en el desierto. Entonces no tiene nada. Si Cristo vino para liberarnos de las tinieblas que tenemos, hermano. Dice que hay un pasaje que dice que Él vino para libertarnos para deshacer las obras del diablo. Vale, pero las obras del diablo están más intensas adentro de nosotros cuando creímos en Cristo que afuera. Entonces creemos que Él vino para deshacer las obras del diablo y asfaltarnos todas las calles y todas las ventajas. Él vino para deshacer las obras del diablo primero adentro. Y no dejamos que nos deshaga las obras del diablo. Y el Señor se sorprende y dice, bueno, dice, pero si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿por qué no dejan que yo los ilumine, los guíe, los libere? Voy a poner un ejemplo para entender este detalle, porque este detalle es difícil de entenderlo, ¿no? Pero usted va a ver que hay un porcentaje enorme de cristianos que viven una vida miserable en Cristo. David, Dios permitió que cuando era pastorcito de ovejas, lo humillaban hasta en su casa, lo ponían de alfombra. El Señor permitió eso. Si no lo contaban ni entre la familia, hermano. Sus hermanos se burlaban de él. Ah, cantorcito ahí en el desierto, loco. Qué hermanito tenemos, decía.
Y de paso que los otros eran más hermosos que él, que David. Tan es así que Samuel, cuando llegó a escoger rey, que Dios lo mandó ahí a la casa de Isaí, escogió a todos menos a David, hermano. Y el Señor le dijo: ninguno de los otros que viste, así hermosos como los ves, ninguno de ellos es mi ungido. Llama al otro que no han traído. Y le dice Samuel a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Ah, sí tengo uno que es medio chiflado, allá está en el campo. Le digo: tráelo, porque Dios me dijo que ninguno de estos es. Tráelo, y no me voy a sentar a la mesa si no lo traes. Bueno, vayan a llamar a su hermano. Y va llegando David con la onda de este lado, todo destartalado. No había baño en el monte. Llegó, y cuando lo ve Samuel dice: y este sí que no debe ser. Y el Espíritu le dijo: pues ese es. Porque Dios no estaba preparando a David, sino en el combate interno, porque él iba a ser el rey. Entonces, si no nos dejamos preparar en el combate interno, no vamos a ser reyes, no vamos a conocer la vida real. Entonces David, cuando ya lo ungieron, este sí es. Bueno, dijo Samuel, Dios dice que este debe ser, no parece, pero este debe ser. Le echó el aceite, se le volcaron los hermanos, peor todavía. Ah, ¿cómo no? Ahora resulta que este va a ser nuestro jefe. Pero él se aguantó, hermano. Y cuando los hermanos fueron llamados a la guerra, no llamaron a David, porque David era un jovencito. Entonces los hermanos se fueron a la guerra, desfiles militares para ir a pelear. No estaban preparados para la guerra. Ahora a David le dan quesos que le lleve a sus hermanos, quesero. ¿Fíjense? ¿Por qué trató Dios así a David, hermano? Porque lo estaba haciendo que ganara las batallas internas. Porque sabía Dios que cuando se enfrentara con Goliat, lo iban a hacer pedazos si no lo preparaba. Entonces, todavía cuando llegó David al campo de batalla y vio al gigantón ese, David dijo, los hermanos primero lo recibieron, le dijeron: ¿y a qué vienes? A ver las batallas nuestras. No, yo solo vengo a dejarles quesos. Ah, quesero. ¿Y dónde dejaste las ovejas de tu padre? Las pocas ovejas que tenía. Mire cómo todavía lo humillan. Y él se agacha y dice: bueno, dice. Y en eso sale Goliat por ahí. A ver si hay un hombre que pelee conmigo. Entonces dice: ¿y no hay aquí ningún hombre? Les dijo a los... Aleluya. Entonces, mi hermano, David, como estaba preparado en la humillación, como Pedro cuando se hundió en el mar, como la tormenta que no hallaban a Cristo, cuando ya estaba él preparado y venció a David adentro. Ese sí que venció a David, porque le echaba a Dios encima leones y osos y no tenía arma en la mano. Ha de haber pensado David: este león sí me mata, no tengo ni arma. Y le venía unción a David y agarraba al león y lo mataba. Tus batallas internas, si las aprovechas, son parte de tu preparación.
que ya no aguantas. David ha haber dicho, yo ya no aguanto esto. Pero fíjese en una cosa, hermano. Cuando ya está Goliat ahí, el enorme hombre, y dice David, que había vencido a David. Bueno, dice, aquí no hay quien se enfrente a ese gigante. Si yo estoy sintiendo ahora, dice, lo que me pasaba allá en el campo cuando venían los leones y los osos, estoy sintiendo lo mismo ahorita, déjenme que yo vaya con ese. El rey le dijo, ponte mi armadura porque te van a matar, muchacho. Tú no sabes de guerra. Nah, yo no. Cuando se puso la vestimenta de Saúl, tiró todo, dijo, lo que me va a matar es el vestido de Saúl, no el gigante. No podía ni caminar. Digo, voy a pelear primero con la armadura. No. Quítenme eso. Solo mi onda. Estaba acostumbrado a su onda. 5 piedras. Dijo, déjenme a ese. Ahora bien, hermano, David, cuando antes de este episodio que estoy narrando, lo había ungido Samuel, le llegó la noticia a Isaí, llaman a David de palacio. Rey, dijo David, la corona. ¿Sabe a qué lo mandaron? De sirviente de Saúl, el rey loco. Esa fue la última prueba. Llegó y dijo, de sirviente me traen al palacio. Pero si a mí me ungieron no para sirviente, a mí me ungieron para rey. Sí, pero vas a servir. Por poco lo mata el rey loco, hermano. Mira la lucha. Todo eso tiene que pasar en el desierto, el creyente. Porque si no, no puede matar Goliat, hermano. No puede vencer a los enemigos de afuera. Muy bien, entonces ya venció. Ahora, la victoria con Goliat, que usted ya la conoce, fue para conseguir esposa, para ser el yerno del rey. O sea, que la batalla interna final de David fue porque quería él ser libre. No solo rey, sino tener esposa. Por eso Cristo, que es la figura de David, es Cristo. Viene a la tierra, lo humilla, hace todo lo que pasó en la pasión y muerte del Señor. Lo humillan hasta el colmo, porque lo estaban preparando. Esa no era la vida del rey, hermano. Ellos estaban preparando a Jesús. Y cuando ya él está preparado en la humillación máxima, va por esposa. David, en la última preparación, va por una esposa. Y el Señor viene y va por su esposa. Y él quiere a una y le dan otra. El Señor quería a Israel por esposa. Pero le dan otra. Ahora, miren lo que le pasó a David. Igual, va por la esposa Mical y no se la dan. El Señor dice, ahí viene ya mi esposa. Y mire, Moisés es igual. Va por Raquel, por una de las hijas de Jetro. Eran 7. Y le gustó la más bonita y la más joven. Y le dan a la vieja, hermano. Le dijo Jetro, no, ya solo estás mirando a la joven, no, aquella es la que te voy a dar. No. Ahora, miren las figuras.
El Señor nos está preparando igual que lo prepararon a Él. Primero las batallas internas, liberarnos de adentro. Y una vez libres de adentro, vamos a ir al matrimonio con Él. Y al reinado. Ahora, nosotros quisiéramos de una vez ser reyes. Nada de siervos, reyes de una vez. Esposas del Cordero. Primero nos tienen que trapear, hermano. Arreglarnos. Ahora bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ya la libraría usted de la potestad de las tinieblas? ¿Ya se dejó? ¿Ya dejó que las tinieblas salgan? ¿Ya dejó que sus fobias, sus sentimientos no lo gobiernen? ¿Ya dejó usted que el Señor sea el que tenga el primado en su vida? ¿O todavía lo gobiernan sentimientos mundanos? ¿O todavía lo gobiernan el intelecto, su ego personal? Si eso sucede, no puede llegar todavía a Canaán. Lo van a seguir entrenando, hermano. Lo van a seguir preparando. Y lo primero que le va a pedir el Señor es que cambie su mente de esclavo a mente de rey. Pero cuesta eso, hermano, porque uno está acostumbrado al trabajo forzado y ya de rey ya ni sabor le haya a uno, porque cree que eso, o que no lo merece, o que no sé qué, cuando Dios lo lleva a esa vida, hermano, a esa vida lo quiere dar. Yo quiero que usted mire conmigo este detalle. Canaán es un territorio que hay que ir a ocupar. Ese es el reino. Pero antes de Canaán, usted podía vivir en el desierto con su mente renovada, pedazos de Canaán, burbujas de Canaán en el desierto. Porque dos personajes que salieron de Egipto, Josué y Caleb, vivieron en el desierto Canaán y entraron a Canaán. O sea que hay dos pasos, hermano, que usted saque de Canaán futuro, del reino que viene, algo para hoy, y lo viva hoy. Pero tiene que renovar la mente, tiene que renovar la mente. Entonces va a pasar usted el desierto hacia Canaán, viviendo en Canaán antes de tiempo. Va a tomar poderes del siglo venidero, de ese Canaán, y los va a tener ahora. Los dones del Espíritu. Ese no es el reino, ese es el reinado, que se lo anticipan, para que cuando llegue al reino, usted vea lo que Dios le tenía preparado. Pero estamos en la etapa en que en el desierto nos acomodamos como que la meta fuera el desierto. Yo quiero decirle a usted en esta mañana que Dios no lo sacó para dejarlo en el desierto. Dios lo sacó, tan es así que a Israel no le dijo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar al desierto y ahí te voy a dejar. No, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a Canaán, que fluye leche y miel. Pero ellos pensaron que cuando estaban en el desierto, o pensaban que eso era Canaán, o pensaban que así tenían que vivir. Y era un corredor, era un paso. ¿Por qué el cristiano se acomoda a vivir la vida del desierto como que fuera la meta? Dios quiere que viva así. Dios me hizo así, de maceta no pasaré del corredor. Dios quiere que viva miserable. Dios no quiere, hermano. Pero tampoco lo va a hacer en ti si tú no se lo clamas, si tú no se lo pides.
Mire, si usted tiene una persona en una prisión, Israel estaba en una prisión en Egipto, Dios los quería libertar, llegó la hora de la liberación, ya estaba Moisés, ya estaba todo listo. Ahora note una cosa, lo que hace Dios es apretarlos más, ponerles un faraón más terrible. Cualquiera que quiere que sea liberado alguien de la cárcel, pues pone un carcelero que ni se dé cuenta cuando abran la puerta, no un carcelero más severo. Pero Dios hizo así, Dios puso un carcelero que los apretara más para que clamaran. Somos tan testarudos nosotros, hermano, que ni afligidos y pisoteados clamamos. Entonces Dios dice, bueno, ahí hasta que clame. Cuando salieron libres de Egipto, encuentran el Mar Rojo. Ya los llevaba Moisés para afuera. Y entonces ven el Mar Rojo. Y viene Faraón con todas sus fuerzas y los arrincona en el mar. Entonces dijeron los israelitas, aquí nos acaban. En Egipto nos vapuleaban, nos esclavizaban, pero aquí nos van a matar. Si ahí está el mar. Y Moisés mismo se afligió, dijo, caramba, si ahí está el mar y ahí vienen los egipcios, aquí terminamos. Y tenía la vara del poder en la mano. Y le digo, Señor, ¿y ahora? Y el Señor le dijo, pues Moisés, ¿por qué te diriges a mí si yo te di el poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el pueblo clamando porque no sabe. Pero tú sabes, ¿qué tienes en la mano? La vara, Señor. Pero resulta que uno cree que cuando ha hecho algo, solo así se puede actuar. Entonces, a Moisés le habían enseñado que la vara se tiraba y se hacía serpientes. Y con el poder de Dios cogía la serpiente y se hacía vara otra vez. Y que habían otras señales ahí, pero nunca le habían enseñado que se podía levantar la vara. Entonces le dice, Señor, si yo tengo aquí la vara, levántala, álzala. Levantó la vara y el mar se abrió. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con la vara del poder solo para hablar en lengua? ¿O solo para dominar serpientes y escorpiones? ¿Y por qué no la levantamos y se abrirían los mares? Los obstáculos de nuestra libertad. Esta mañana el Señor me ha mandado para que le diga, hermano, sobre todo si usted es ungido, usted tiene la vara. ¿Y por qué está como esclavo? Con vara. ¿Por qué ella no aguanta? Con vara. Porque no sabe cómo levantarla, hermano. El enemigo no ha sido hecho para que lo destruya a usted. El enemigo tiene que ser destruido por usted. Pero no sabemos usar el poder. Yo me impacté tanto cuando yo supe que Juan, el Bautista, traía el poder de Elías. Y mire, hermano, no hizo un solo milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que poder, nosotros solo inmediatamente poder, paralíticos que se levantan. Poder, algo milagroso. Pero Juan venía con el poder de Elías y no hizo una sola señal milagrosa, solo que todos se arrepentían, porque eso es más grande. Poder
para dominar las almas, hermano. Es más grande que poder para enderezar una pierna. Jonás se va a Nínive, una ciudad perdida, hermano, y no hizo una sola señal, no hizo milagros, no echó fuera demonios, no hizo nada. Él era la señal en sí mismo, porque venía del mar, había salido de la barriga del monstruo. La señal era él. El que creyera en esa señal ya no tenía necesidad de otras señales. Y toda la ciudad se rindió, hermano. O sea que el poder mutante, el poder que te cambia la mente, el poder que te libera de adentro, es más grande que el poder milagroso de afuera. Lo que te haga cambiar. Fíjese que está el paralítico cuádruple ante el Señor. No movía ni un dedo siquiera. Paralítico, tirado, lo tenían que llevar, entre 4 lo llevaron. Y el Señor le dice, hijo, al paralítico. Era hijo paralítico, ¿no? Hijo. No le dijo, tu parálisis se te va a ir ahora en este momento. No, no, no. Hijo, le va a ganar la batalla de adentro. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino al paralítico ha de haber dicho, ¿y qué hago yo con mis pecados perdonados si no puedo menear más que los ojos? Es que lo estaba liberando de algo más grande. Y entonces le dicen todos, le perdonó los pecados, eso cualquiera lo puede decir. ¿Y qué se sacó el pobre con los pecados perdonados? Y tirado como que es una palmera botada. Entonces les dice a todos, para que ustedes vean que lo más grande que he hecho es lo que no se ve. Ahora voy a hacer lo que ustedes quieren ver, que es menor. Paralítico, levántate. Entonces ya hasta las mujeres se desmayaron. Y si lo más grande... Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Porque ¿qué señor da órdenes si no se le obedecen? Y se puede decir que está gobernando. Está gobernando en la medida que tú le obedeces. Eso es en lo individual. Pero todos vamos rumbo a una edad en donde todo será reino de Dios. Pero todavía no ha llegado eso. Entonces lo vamos a ver a la luz del éxodo de Israel. Pero ¿podremos hoy vivir como que si el reino ya estuviera en nosotros? ¿Podremos hoy imponer el reino o solo proclamarlo? Pues vamos a ver eso. Primero, hay poderes satánicos exteriores que nos dominan aquí en la tierra. El mundo fue tomado por la caída del hombre en pecado, fue tomado por Satanás, usurpado. El mundo no era para Satanás, el mundo era para el hombre Adán, y Adán lo tenía que tomar, lo tenía que proclamar
y tomar, pero no lo tomó. Después vino el postrer Adán y se ofreció al mundo satanizado, al mundo programado para Luzbel, Satán. Se ofreció como el rey en su encarnación. Entonces les dijo, miren, yo vengo para ser rey, tengo que liberarlos de ustedes mismos, acéptenme como rey y los voy a llevar al reino. Por eso dice que tiene que operarse primero una liberación de las tinieblas y luego trasladarnos al reino. Entonces, como eso cuesta entenderlo así de golpe, puso el ejemplo del éxodo de Israel, como que si Egipto fuera el mundo. Note usted, ahí había un pueblo de Dios, Israel, pero esclavo. Ellos no trabajaban para Dios, ellos trabajaban para Faraón, ellos trabajaban para su misma esclavitud. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podía el Señor tener un pueblo suyo en esclavitud y no hacer nada? Como que Satanás hubiera ganado la partida tomándole el pueblo a Dios y lo tenía ahí trabajando para él. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros cuando venimos a este mundo? ¿No trabajábamos para nada, para Satanás? ¿No estábamos vendidos al pecado? Y ya en la lista de Dios éramos pueblo de Él. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Dice que él fue el escogido para ser de Dios antes de nacer, desde el vientre de su madre. Ahora bien, nace él y se va al mundo. Y tiene un profesor, un maestro torcido. Y lo confunde todo. ¿Cómo Dios permitió ese pedazo, esa etapa? Si era de él, Pablo, Saulo, era de él, pero lo dejó que en el mundo fuera confundido. Y de ahí lo saca. Fíjense bien, le aparece Jesús y lo saca. Pero no lo saca del mundo primero, lo saca de ese dominio satánico que tenía, de esos poderes que lo amarraban, que lo ataban. Y entonces cuando se le... Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Entendámoslo de una vez, que es un éxodo que primero nos va a hacer preparar nuestro ser internamente, y después es el éxodo para la nueva edad en el nuevo mundo. Indudablemente no vamos a vivir eternamente en esta tierra así como está, sino que vamos a tener
que pasar primero por una liberación interna. Por eso el éxodo de la Biblia hebreo fue en Éxodo. Entonces ahora tenemos nosotros esa etapa de ser trasladados al reinado de Cristo y después al reino de Cristo. Voy a explicar ese detalle, pero antes vamos a levantar nuestras manos. Colosenses capítulo 1, lo vamos a traer listo, 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reinado de su amado Hijo. Padre, que la palabra pueda ser cuajada en nuestros corazones y pueda ser el efecto para el cual la envías. Que cada uno coja su parte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, yo quisiera primero explicar dos palabras que tenemos que diferenciar. Reinado de reino. Reinado es gobierno de alguien en nosotros, en lo personal. Y reino es entrar en un territorio tomado para hacer el reino ahí, para desarrollar ahí el gobierno, la nueva estructura, etcétera. Entonces, en este pasaje donde dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir que primero tiene que haber una liberación interna y luego el traslado al reinado. Vamos a ver. O sea que no puede ser rey aquel que no gobierna. Si está gobernando tu vida, en la medida que estés obedeciendo, estás en el reinado. Para acá y para más allá lo empiezan a buscar y no lo hallan, y no lo hallan, y no lo hallan, porque estaba durmiendo. Ahora, usted cree, mire, desde luego, no entenderá usted que el Señor se hizo dormido, estaba durmiendo. Él no se hace el dormido, hermano. Él estaba durmiendo. O sea que cuando nosotros tenemos tormentas, los cristianos, pueblo de Dios, ¿puede parecer que el Señor no se interesa en nosotros? Si los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo vas tú durmiendo cuando estamos nosotros en apuros? Pero como que el Señor les dijo, bueno, sabiendo que yo estaba aquí, ¿por qué no me buscaron, no me despertaron? Entonces, ¿qué espera el Señor para actuar? Que tú anheles salir de eso. Otro ejemplo, porque cuesta más la liberación de nosotros que el traslado que va a haber al nuevo reino, el reino que va a inaugurar el Señor. Mire, otra travesía. Allá va Pedro en la barca con los discípulos. El Señor no va con ellos. Van solos. Pero ahora resulta que el Señor sabe, se acerca a la barca caminando sobre el mar y sabe que los discípulos se van a asustar porque nunca lo habían visto caminar sobre el mar. Se asustaron todos, inclusive Pedro. Pero Pedro dijo, por algo se acercó el Señor. Mira, como él tenía duda, eran las 4 de la mañana. Parecía que el Señor se había desentendido de ellos. Entonces dice Pedro, como no miraba bien claro todavía,
y vio la silueta del Señor que pasó caminando sobre el mar, le dijo: Señor, si eres tú, porque tengo mis dudas que seas tú, haz que yo camine como tú estás caminando. Y el Señor no le dijo: ¿cómo no, Pedro? Sino que le dijo: bájate del barco. Si crees que yo soy, bájate. O sea, que primero le pone a sus hijos que ellos den los pasos necesarios. Yo me imagino que Pedro dijo: bueno, si es él, ya la pegué, pero si no es él, ya me ahogué. Y se tira para el agua. Y cuando sintió el agua que no se hundía, dijo: ya la pegué. Y empieza a caminar hacia donde estaba el Señor. Note una cosa. Dijo Pedro: ahora sí ya lo veo, es él, no me va a pasar nada. Aquí sí que va a estar, paseo va a ser esto. Y todavía miraba a los de la barca que se hacían así. Que se lo lleve el diablo por atenido. Pero oiga, el Señor sabía que la tormenta no se iba a quitar porque él estuviera en el agua. O sea, puede estar la presencia del Señor y tú estar en las peores tormentas. Ahora, yo diría una cosa: si usted tuviera un hijo en el agua y se va acercando a usted, ya casi lo salva, lo saca del agua en una tormenta, y usted ve que se va a hundir, ¿no le daría la mano antes de que se hundiera? Sí, pero el Señor no hizo así. Vio que Pedro empezó a sentirse mareado y vio las olas. Entonces dijo: se va a hundir Pedro, que pruebe el agua. Entonces, yo diría que hasta se hizo un poquito más para atrás, ¿no? Bueno. Y Pedro se va para abajo, porque dudó. Y se fue. Parece en el camino de Damasco a Saulo, mal enseñado Saulo, sanguinario, radical, fanático, fíjese, y era de Dios, porque lo escogió desde antes. Entonces, como que si hubiera permitido que se le fuera de las manos a Dios y que recorriera todo ese enredo de la vida de Saulo, en donde mataba cristianos, donde arrastraba hombres, mujeres y niños, perseguía a la iglesia. Y miren hermano, y era de él, de Dios. Por eso es que yo no me asusto ni me extraña cuando el pueblo de Israel, que era de Dios, estaba haciendo ladrillos para Faraón. No me extraña que ellos vivieran en esclavitud cuando era un pueblo para libertad, para vivir en una vida superior. 400 años le permite Dios al pueblo hebreo estar en Egipto, sufriendo, sin esperanza, sin culto, con un Dios en el cielo que estaba ausente, que ni ellos se preocupaban de Dios y parecía que ni Dios se preocupaba de ellos. Cuando llegó el tiempo, Dios levantó un Salvador en Moisés. Ahora, si usted me sigue la secuencia de esto, Dios le dijo a ese pueblo: bueno, he oído vuestro clamor, permitió que los apretaran más duro, clamaron. Entonces sí había un Dios arriba, pero note, un Dios que acciona hasta que claman. Ahora, ¿quiere decir que Dios lo mueve el clamor de su pueblo?
Sí, señor. Dios no se mueve automáticamente, solo por moverse. Porque yo diría que Él hubiera podido actuar mucho tiempo antes de la esclavitud hebrea. Pero no clamaban los hebreos. Estaban como que se habían habituado a la esclavitud. Se habían habituado a ser siervos de cargas pesadas. Ya no clamaban, creían que así era la vida. Así tenía que ser. ¿No ha conocido usted cristianos que creen que así en esa esclavitud en que viven, así tiene que ser? En desgracia, así tiene que ser. Es la voluntad de Dios, dice, que esté yo. Seguramente Dios quiere que esté así. ¿Cómo va a querer, hermano? Precisamente, yo le diría a usted, eso es lo que Dios no quiere. Pero espera que tampoco los hijos de Él quieran eso. Y que le digan, Señor, ayúdanos. Mire el ejemplo de la barca. En la barca de la travesía del mar de Galilea. Ahí va el Señor con ellos. Pero la presencia del Señor en la barca no evitó la tormenta. Ahora, lo curioso es que vino la tormenta, pero el Señor estaba como ausente porque estaba dormido. Y los discípulos, en vez de ir a moverlo, sabiendo que iba ahí, se dan por ignorantes de que iba ahí y empiezan a afligirse y empiezan a tirar todo del barco y a prepararse para morir. Como que la vida iba a ser eso. En eso se acordaron, si aquí va el Señor. Entonces empezaron a buscarlo para allá y para abajo. El Señor no lo cogió antes. Y yo le aseguro que si Pedro en la primera zambullida no le dice, sálvame, no le da la mano. Todavía estuviera nadando Pedro ahí, mira. Pero Pedro le dice, sálvame. ¿Qué tiene que ver esto con el Éxodo? Que en el Éxodo se habían acomodado los hebreos a la vida egipcia y no clamaban, ya está. Que hay que hacer tareas y los capataces les pegaban, los golpeaban. Allá iba el pueblo hebreo y no se acordaban que tenía un Dios a bordo y no sabían que tenía un todopoderoso, tenían allá arriba, hermano. Y eso era, esa esclavitud era cada semana, cada día, todos los meses, un siglo, otro siglo, 400 años. ¿Cómo es posible que uno, siendo pueblo de Dios, se pueda acomodar a una vida de miseria? ¿Cierto? ¿Cuántos años vivimos esclavizados en el mundo, con un ojo morado y el otro también? Pero allá íbamos. Bueno, el Señor tiene 2 etapas para liberarnos. La primera etapa es pelear las batallas de adentro de nosotros. Ese es el desierto. Y la otra batalla es tomar la tierra para dárnosla. Ese es el reino. Pero primero quiere hacer reinado. Pero ¿cómo va a ser reinado en nosotros Dios por medio de Cristo si no le obedecemos, hermano? En el desierto no pelearon batallas con enemigos, sino los enemigos internos. Las batallas las pelearon en Canaán, con pueblos extraños, con reyes nativos, pero el desierto era una pelea interna, en la mente. Por ejemplo, salieron de Egipto, mire, note usted, ya están libres de Faraón.
como cuando usted se convirtió, ya estaba libre del diablo. Fíjese bien. El día usted que aceptó al Señor Jesucristo, quedó, aquí dice, fuimos, el verso que leí, fuimos librados, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero ¿por qué vivimos en tinieblas después de que nos ha librado? ¿Por qué atravesaron los hebreos el Mar Rojo? Faraón se quedó al otro lado, ya no los gobernaba, ya no los podía latigar. Ahora era Moisés el que estaba sacándolos por el desierto. ¿Y por qué ellos tenían a Egipto aquí en la mente? Allá en el desierto ya, yo repito, Faraón ya no tenía nada que ver con ellos, pero amanecían con la pesadilla de Faraón. Aquí. Y ellos dudaban de Moisés, murmuraban de Dios, fíjense, y ya estaban libres. Libres de Faraón geográficamente, pero no estaban libres de sus luchas internas. Ellos seguían pensando que Faraón los podía atrapar. Ellos pensaban que eso iba a terminar en un desastre, que eso era un sueño nada más. Ellos pensaban, hasta le dijeron, mira, ¿y por qué no mejor regresamos a Egipto? Porque aquí no hay más que solo maná y maná, ya estamos chinos de maná, aburridos de maná. Y ni agua hay, ahí estamos con sed y nos acercamos al agua y está amarga. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué no mejor regresamos? Allá por lo menos teníamos buena comida, en Egipto. ¿Por qué no mejor nos haces líderes